Por primera vez en la historia, un país organizaba el Mundial por segunda vez. El Campeonato del Mundo regresaba a México 16 años después, tras la renuncia de Colombia, que no pudo cumplir con las exigencias de la FIFA. El país azteca se presentaba como una apuesta segura, después del exitoso torneo organizado en 1970. Sin embargo, el Mundial se vio amenazado después de un terrible terremoto que asoló México el 19 de septiembre de 1985. El seísmo provocó más de 10.000 muertes y una inversión de 2.000 millones de dólares en reconstrucciones. El Mundial volvió a contar con 24 selecciones, aunque se suprimió la segunda fase de grupos. En su lugar se accedió a una ronda de octavos de final, a la que accedían los 2 primeros y los 4 mejores terceros de cada grupo. Pique fue la nueva mascota del torneo, que se jugaría con el Adidas Azteca. Italia defendía título, pero engrandeció la maldición del campeón empatando en el partido inaugural ante Bulgaria. Argentina ganó 3-1 a Corea, a pesar de las patadas asiáticas sobre Maradona. El Pelusa marcaría el gol del empate ante Italia y daría otra asistencia para certificar la victoria por 2-0 ante Bulgaria. La albiceleste avanzaba como primera. El anfitrión tenía muchas ilusiones en este mundial y sobre todo en su estrella, Hugo Sánchez. El delantero del Real Madrid marcó el segundo gol de la victoria en el debut ante Bélgica. Con un empate ante Paraguay y una mínima victoria ante Irak, los mexicanos estaban en octavos de final. La URSS lideró el grupo B tras endosarle un 6-0 a Hungría y empatar a 1 con Francia. Mientras en Guadalajara, España debutaba con derrota pese a su buen partido ante Brasil. El árbitro australiano Brambich no dio validez a un gol fantasma de Mitchell, pero sí al de Sócrates, a pesar de que estaban fuera de juego. España se sobrepuso con 2 nuevas victorias para llegar a octavos de final. La sorpresa agradable fue Dinamarca, que ganó sus 3 partidos con autoridad. La goleada por 6-1 ante Uruguay y la victoria por 2-0 ante Alemania convertían a los nórdicos en candidatos a todo en su primer mundial. La gran sorpresa del campeonato fue Marruecos en el grupo F, consiguiendo 2 valiosos empates ante Polonia e Inglaterra y eliminando a la Portugal de Paolo Futre con una victoria histórica. Los africanos terminaron primeros, mientras que Inglaterra se conformó con el segundo puesto y el despertar goleador de Gary Lineker, que marcó sus 3 primeros goles ante Polonia. En los cruces hubo pocas sorpresas, aunque sí partidos muy interesantes. Marruecos puso en aprietos a Alemania, que solo pudo derrotar a los africanos con un gol de Mataus en el minuto 88. La Francia de Platini se impuso a Italia por 2-0 y eliminaba a un campeón venido a menos. En Querétaro, España se sobrepuso a un penalti discutible con una tarde mágica de Emilio Butragueño. El joven delantero madrileño marcó 4 goles y participó en los 5 que España le endosó a Dinamarca. Brasil comenzaba a carburar y pasó sin apuros tras golear a Polonia por 4-0. Inglaterra también se deshizo fácilmente de Paraguay con otros 2 goles de Lineker. Más dificultades tuvo Argentina frente a Uruguay. El gol de Pasculi puso en ventaja a los argentinos, que sufrieron en la segunda mitad debido a una repentina tormenta. Bélgica dio la gran sorpresa al derrotar a la URSS en un trepidante duelo que finalizó con empate a 2. Los belgas anotaron 2 goles en el tiempo extra, neutralizando el triplete de la estrella soviética Igor Belanov. México hizo historia al pasar su primera y hasta ahora única ronda eliminatoria en la historia de los mundiales. Los anfitriones se impusieron por 2-0 a Bulgaria con un golazo de Negrete que sería designado por la FIFA como el gol más bello de la historia de los mundiales. En cuartos, los anfitriones no pudieron con Alemania, a pesar de que los germanos se quedaron con 10 en el minuto 65. El partido se decidiría en una tanda de penaltis donde Schumacher volvió a ser el héroe. El portero teutón detuvo 2 penaltis y metía a Alemania de nuevo en semifinales.
España tenía una gran oportunidad para llegar a las semifinales, pero Bélgica se cruzó en su camino. Zeulemans adelantó a los belgas, aunque Señor alargó el partido hasta los penaltis. Jean-Marie Pfaff demostró por qué sería el mejor portero del mundial tras detener un penalti decisivo que echaba a los españoles del campeonato. El encuentro más emocionante de esta ronda enfrentó a Brasil y a Francia en Guadalajara. Los brasileños comenzaron mejor que los galos y se adelantaron en el marcador con un gol de Careca en el minuto 17. Platini empató a 5 minutos del descanso y Zico falló un penalti que llevó el partido a la prórroga y a los penaltis. Zico acertó esta vez, pero Francia avanzó a semifinales a pesar del error de su estrella. Pero sin duda el duelo más esperado era el que enfrentaría a Inglaterra y Argentina en el Estadio Azteca. La Guerra de las Malvinas aún estaba reciente, por lo que el partido se convirtió en el más importante de la historia del fútbol argentino. Fue el partido que encumbró a Maradona, que resolvió el partido con dos genialidades. La primera llegó en el minuto 51, tras un mal despeje que el 10 convirtió en el gol más controvertido de la historia. La mano de Dios. Cuatro minutos después, y con los ingleses en estado de shock, Maradona volvería a hacer historia al marcar el gol del siglo. Los ingleses consiguieron reponerse y pusieron en apuros a Argentina con la entrada en el campo de Barnes. El extremo se convirtió en una pesadilla para la defensa albiceleste, que estuvo a punto de ceder el empate. Lineker recortó distancias en el minuto 81 y se despedía del Mundial como el máximo goleador del campeonato. Las semifinales fueron un trámite para Argentina, que volvió a encomendarse al talento de su estrella. En el minuto 51 remató con el exterior un buen envío de Burruchaga. 12 minutos después arrancó desde su carril, se deshizo de 4 rivales y cruzó el esférico al portero. Argentina volvía a una final gracias a otros 2 goles de Maradona. En Guadalajara, Francia y Alemania se volvían a ver las caras en semifinales, en el reencuentro de Schumacher y Batistón. Esta vez el partido fue menos dramático, aunque se volvió a inclinar de parte de los alemanes. Brehme marcó un tempranero gol de falta, y Rudi Völler sentenció el partido en el último minuto. Alemania, pese a las críticas, estaba otra vez en la final, la tercera en los últimos 4 mundiales. Franz Beckenbauer encargó el marcaje de Maradona a su estrella, Lothar Matthaus. Precisamente una falta del medio germano sobre el 10 argentino provocaría el primer gol del partido. Fue a los 22 minutos de juego, tras un centro de Burruchaga que Schumacher no acertó a despejar. Su error en la salida lo aprovechó el líbero José Luis Brown, que marcó el 1-0 con el que se llegaría al descanso. Argentina aumentó su ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo. Enrique encontró a Jorge Valdano, que no perdonó en el mano a mano. Argentina ganaba por 2-0. Los argentinos parecían tener el encuentro controlado, pero Alemania volvió a hacer un homenaje a su historia. Los europeos empataron el partido en 3 minutos locos por medio de 2 saques de esquina. Rummenigge y Rudi Völler empataban el partido a 8 minutos del final. 2 minutos después, Maradona asistió a Burruchaga, que aprovechó la oportunidad para marcar el 3-2. Esta vez, Alemania no se levantaría del golpe y Argentina se proclamaba campeona del mundo por segunda vez en su historia. Era el Mundial de Maradona, que, como Pelé en el 70, se convirtió en una leyenda en el Estadio Azteca. Y para vosotros, ¿quién ha sido la mayor leyenda de los mundiales? ¿Pelé o Maradona? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like al vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a la campanita, que es muy importante para que os lleguen todas las notificaciones.
Si os apasiona el fútbol clásico y queréis la camiseta que vistió Argentina en el Mundial 86, os dejo el link de Retrofútbol en la descripción del vídeo. También os recomiendo que veáis el vídeo en el que hablamos de la camiseta improvisada que usó Argentina en este Mundial. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.